Segunda de Corintios capítulo 11. Capítulo 11. Leemos del verso 1 en adelante. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el apóstol Pablo, que le escribe esta carta a los Corintios. Y en el verso 1 le dice lo siguiente: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. El apóstol Pablo le habla a esta iglesia y le dice que, aunque él no es un hombre de mucha fraseología, no la tiene, pero sí tiene un conocimiento, y ese conocimiento que Pablo tiene, ya sabemos que no lo recibió de ningún otro hombre ni de ningún instituto, sino que Pablo fue el hombre que fue llevado al tercer cielo, donde allí escuchó palabras inefables que al hombre le es imposible hablar. Y es bueno recordar esto, porque ustedes escuchan a muchos. Y aquí oí el testimonio de un hermano que escucha cantar cánticos, pero que ese cántico dice la realidad, habla de la verdad, pero el que lo canta vive de otra forma. Nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando el ser humano comienza a escuchar algo, comienza a escuchar, en la mente comenzamos a idear lo que se nos está diciendo. Y es tanta acumulación de mentiras que uno recibe, que llega un momento en que uno las cree. Y cuando le dicen la verdad a uno, a menos que Dios no intervenga, uno lo que va a hacer es que va a ser un defensor de la mentira, que va en contra de la verdad. Y eso no es nada nuevo. Jesucristo no solamente es la verdad, sino que lo que predicó Jesucristo tenía que ver con la verdad. Sin embargo, ¿quién fue el que lo rechazó? Bueno, lo rechazó un pueblo que, aunque creía en los profetas de Dios, creían en Moisés y en los escritos de Moisés,
que tanto Moisés como los profetas hablaron del Mesías prometido. El Mesías vino y lo rechazaron. Porque ellos entendían que Jesucristo, a pesar de que tenía poder para hacer milagros, resucitar muertos, lo hacía dirigido por Belcebú. Belcebú es un nombre que se le acredita a Satanás. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado y mirar que Jesucristo, los apóstoles, la Biblia, nos llaman a todos la atención. El que tenga oídos para oír, oiga, pero no cualquier cosa. Jesús decía, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué el Espíritu? Esto hay que estarlo repitiendo lo que voy a decir. Porque la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nosotros no estamos como parte de la iglesia que está diseminada en el mundo entero. Nosotros no estamos bajo el viejo pacto, sino que nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Segunda de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dice, comparando el viejo pacto y el nuevo pacto, dice que el viejo pacto era el pacto de la letra, y la letra mata. Y el nuevo pacto es el pacto del Espíritu. Quiere decir que si el nuevo pacto que hoy tiene vigencia para nosotros es espiritual, pues entonces Pablo confirma lo que dice en 1 Corintios 3, que las cosas del Espíritu hay que acomodarlas al Espíritu. O sea, y Pablo dice ahí en 1 Corintios 3, dice que la iglesia, él como creyente apóstol, no hemos recibido el Espíritu que viene del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que escudriña aún lo profundo de Dios. Y Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dijo que Él, el Espíritu Santo, nos iba a ¿qué? A guiar a toda verdad. Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Nosotros estamos escuchando hoy esta palabra, pero nuestro deber es, nuestro compromiso es ir a las Escrituras para ver si estas cosas son así y entender que una de las promesas que hay en el nuevo pacto de parte de Dios es que Él dijo que nadie iba a tener la necesidad de decirle a alguien, ven y enséñame, porque Dios mismo se compromete ¿a qué? A enseñarnos. Claro, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, el primero que menciona la palabra iglesia en la Biblia fue Jesucristo. Eso está en Mateo 16, donde Él le pregunta a los discípulos, ¿quién dice a la gente que soy yo? Unos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otros que eres un profeta. Entonces Él le dice, ¿y para ustedes quién soy yo? El apóstol Pedro dio la contestación correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le contestó Cristo? Pedro, has contestado bien, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Esa palabra que le dice Jesús a Pedro, que él contestó bien porque recibió una revelación del Padre, es lo mismo que nosotros le debemos pedir a Dios en oración, los unos por los otros, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto no es asunto de cuántos institutos usted tiene, cuántas credenciales usted puede tener. Usted puede tener 5 años de divinidad, los años que haya estudiado en teología, pero eso no es lo que necesitamos para recibir revelación. La revelación viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Yo le traje una breve historia de todo lo que pasó la iglesia en el siglo II, cuando el enemigo logró, ya en el siglo IV, la iglesia, la verdadera iglesia, estaba corrompida porque los creyentes, que ya los apóstoles habían muerto para esa fecha, recibieron muchas falsas doctrinas y las pusieron en práctica. Y una de las cosas que la iglesia fue anulando y echando a un lado fue al Espíritu Santo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, y usted comienza a ver cómo era que el Espíritu Santo actuaba con los apóstoles, y usted mira cuál es el ambiente de hoy, qué es lo que está sucediendo dentro del llamado pueblo cristiano, tenemos que llegar a la sabia conclusión: algo está pasando. Porque el apóstol Pablo le dice a los corintios en el pasado, porque ya habían falsos profetas, los falsos profetas siempre han existido. ¿Cuánto más hoy? Y le dice que si ustedes reciben a otro Jesús, el cual nosotros le hemos predicado al verdadero, entonces hay un falso Jesús. Si ustedes reciben otro espíritu, del cual, que no es el mismo que ustedes han recibido, si ustedes reciben otro evangelio que el que ya nosotros le predicamos y ustedes recibieron, él le dice, bien lo toleráis. O sea, lo están tolerando. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el ejemplo que él pone se remonta al huerto del Edén, cuando Satanás comenzó la conversación con Eva, con la primera mujer. Y si usted lee con cuidado lo que pasó allí, en Génesis capítulo 3, usted va a ver que Satanás tuerce las escrituras, le añade o le quita, que como esta mujer le dio oído, está recibiendo una orientación del diablo torcida, y ella también procede a hablar. ¿De qué forma? Torciendo lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque sus sentidos fueron extraviados de la fidelidad a Dios. El apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado, no nos pase como a Eva, que vuestros sentidos sean extraviados de la fidelidad a Cristo. Porque la iglesia no está llamada a crear doctrinas, a crear enseñanza. La iglesia está llamada a recibir. Es la que se supone que posea
las enseñanzas del maestro y dueño de la iglesia, que es Cristo Jesús, y que Él nos las dejó a través del apóstol Pablo, que fue al que constituyó como apóstol, maestro y predicador a nosotros los gentiles. Pero aunque esto lo creemos, estamos conscientes que cada día, por YouTube, por televisión, por la radio, estamos escuchando predicadores que están predicando a otro Jesús, que se está manifestando un espíritu, que muchos dicen que es el Espíritu Santo, pero es otro espíritu, porque han recibido un evangelio diferente al que Cristo dejó y el apóstol Pablo nos ha enseñado. Hay un sinnúmero de pastores que se autodenominan pastores, se hacen pasar como hijos de luz, pero son instrumentos del diablo. ¿Cómo usted puede conocer un falso evangelio? Bueno, eso lo estamos viendo todos los días por grabaciones en la televisión. Hay uno que yo estaba escuchando ayer, él es americano, que Dios le dijo que tenía que lo iba a posesionar con más de un jet, porque él tenía que salir a predicar el evangelio. Creo que tiene 5 ya. Se cree que es el individuo que más grande y valiosa tiene su residencia. Él dijo que los muebles que él tiene en esa casa valen más que la casa. Y el asunto es que cuando pasan el video, él no tiene a 10 y 12 personas escuchándolo y aplaudiéndolo y gritando. Son miles de personas. Y eso es un falso evangelio. Porque si usted estudia a Jesús, la biografía de Cristo, y llega hasta la cruz donde Él murió, muchos se han detenido a enseñar que Cristo murió por nuestros pecados, y eso es verdad, hermano, pero eso no es todo. ¿Qué corriente era la que nosotros seguíamos antes de convertirnos a Cristo? La corriente de este siglo. ¿A dónde nos está llevando la corriente de este siglo? ¿Dónde nos llevaba? ¿Y a dónde está llevando a los que no se han convertido? A creer en las cosas que se ven. Y el que tiene, ¿cuál es el anhelo? Tener más. El que no está en Cristo Jesús ha aprendido a confiar de los políticos. Por eso es que le están llamando la atención a los políticos de este país y que están postulados para que el pueblo vote por ellos para llegar a ser gobernador de Puerto Rico. ¿Qué es lo que le están exigiendo el pueblo? Le están exigiendo las propuestas que tienes. ¿Qué es lo que tú prometes? Y aquel que prometa más, aunque esté mintiendo, aunque sabe que no puede cumplir, pero lo promete. Y el pueblo le cree.
Y el pueblo le cree. Cuando usted estudia a Jesucristo, cuando él predicaba, una de las cosas que el Señor en la cruz eliminó de cada uno de nosotros es la dependencia de las cosas materiales. No es que no las tengamos, es en quién estamos confiando. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos materialmente, sea poco o sea mucho, eso tiene fecha de expiración. Nada de eso vamos a llevar. Cuando llegue el día de que tengamos que partir porque la muerte nos sorprende o que Cristo venga. Nada de lo terrenal, nada. Por eso Pablo en 2 Corintios dice, el que tiene bienes de este siglo, disfrútelo, pero como si no lo estuviera. Aún habla del matrimonio y dice, el que tenga mujer, téngala, disfrútela como esposa, pero viva como si no la tuviera, porque todo tiene fecha de expiración. Tiene fecha de expiración. Yo no sé cuánto han escuchado los sábados a Norman Chacón. Y cuando usted mira a la parte de atrás, o el anuncio que se da para él ministrarle a la congregación que él le está ministrando, usted va a ver un letrero que dice santidad sustentada. Mire el atrevimiento de ese hombre. La santidad es sustentada. Norman, ¿con qué es sustentada? Con la dieta que él quiere que el pueblo se someta a comer, que se convierta como él, que es un vegetariano. Porque si no lo hace, usted no pertenece a la iglesia verdadera. Entonces, ¿a quién yo lo voy a creer? Eso es un falso evangelio. ¿Cómo yo lo creo? Bueno, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 14 y verso 17. ¿Qué dice Pablo? Que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. Pablo, ¿y en qué consiste el reino de los cielos? En justicia, gozo y paz en el Espíritu. Entonces, ¿a quién le voy a creer yo? ¿A Pablo o a Norman Chacón? ¿Por qué? Porque eso es un evangelio falso. Falso. Porque él está tratando de interpretar la Biblia, o la está interpretando a la luz de lo que él estudió en naturopatía y sabe de naturopatía. Eso es todo. Y eso es un ideal que él tiene en la mente. Y los que le están escuchando han idealizado esa enseñanza, que ahí están creyendo lo mismo que él. Busquen un diccionario la palabra sustentada. Esa es la santidad, pero hay algo que la sustenta. Para que usted vea el error que están cometiendo. El apóstol Juan nos advierte sobre el anticristo que ha de venir. Pero él dice que ya se han manifestado muchos anticristos que se reunían con ellos. Porque Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso es que él dice que el espíritu del anticristo está en acción.
La Biblia lo enseña. El anticristo como persona ha de venir, pero el espíritu del anticristo está en acción. Está en acción. Entonces, nosotros tenemos que pedirle entendimiento a Dios, primeramente, para que Cristo nos sea revelado. Pero esto es a nivel de cuerpo. Por eso es que cada uno de ustedes tiene que entender que usted no es parte de una iglesia que los domingos de 11 a 12 estamos aquí escuchando una palabra y cuando la terminamos de ministrar nos saludamos y cada uno se va a su casa. Cada uno tenemos que entender que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cuando usted estudia el Viejo Testamento, la promesa de Dios para aquel pueblo era una tierra, la tierra prometida. Y cuando Josué los introdujo en la tierra que Dios le había prometido, esa tierra fue repartida en porciones y cada jefe de las 12 tribus de Israel se le asignaba una parte de esa tierra. Cuando Dios los lleva por medio de Josué a esa tierra, el maná que ellos recogían todos los días, que descendía del cielo, cesó. Porque ahora ellos llegaron a la promesa de Dios, que era la tierra, y en esa tierra Dios le tenía todo lo que ellos necesitaban. Ahora recuerde que esa promesa de la tierra es una tierra terrenal, pero en tipología bíblica, esa tierra tipifica ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Nosotros, en 1 Corintios 12:13 dice que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando Cristo habló por primera vez de la iglesia, Él no dijo nada más. Pero es al apóstol Pablo quien Dios le da la revelación de lo que es la iglesia. Es a Pablo que Dios le da la revelación del misterio escondido en Dios, que era Cristo. Y el misterio que estaba escondido en Cristo, que es la iglesia, la cual es su cuerpo. Es a Pablo. Y además se le revela que así como el cuerpo físico tiene muchos miembros, así también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero que cada miembro tiene su función diferente al otro, pero que un miembro no le puede decir al otro, yo no te necesito, porque todos los miembros del cuerpo se necesitan y todos forman un cuerpo. Nosotros los creyentes formamos un cuerpo orgánico, no organizado, sino orgánico, porque tiene vida. Esa vida es Cristo Jesús. Ahora, Cristo como vida se quiere manifestar en cierta medida en cada uno de los miembros de su cuerpo. Esto está ilustrado en el Viejo Testamento, que yo lo he dicho, cuando Dios le dijo a Moisés que fueran al campo por la mañana temprano, en el rocío de la mañana, que le iba a venir el maná. Ese rocío habla de la gracia de Dios.
Y allí no iban a recoger el maná que Dios le diera la gana. Dios le dio una medida. Pero habían algunos que recogían más que otros. Y Dios le dijo a Moisés, dile al que recogió más, que le dé al que recogió menos para que todos tengan por igual. Hermano, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, sucede lo mismo. Hay unos que llevan la delantera, hay otros que están un poquito más atrás en la revelación. ¿Qué tiene que hacer el que ha recibido más? Pues repartir al que recogió menos, a como dice Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de Cristo Jesús, que es el varón perfecto. En el Viejo Testamento hay una ilustración que está pasando hoy en día. Si los pastores y hermanos, si creyeran lo que dice la Biblia, se apartaban de la división que existe en el cristianismo. Si leemos con cuidado lo que Pablo le dijo a los corintios, el que está creyendo a Dios, el que está predicando a Cristo en el terreno de la división, Pablo le dice que lo hacen porque son carnales, que son carnales. Eso lo dice Pablo, yo estoy citando del apóstol Pablo. Pablo le dijo, yo no le puedo hablar a ustedes como espirituales, tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Porque habiendo entre ustedes división, quiere decir que la división y donde se está practicando, se cree en Cristo, pero crecimiento espiritual no va a haber. No va a haber. Entonces, cuando en este tiempo que estamos viviendo en tiempos de restauración, que hay pastores que han renunciado a lo que por años tenían y enseñaban y entendieron que estaban mal, ahora están viendo lo que es el nuevo pacto, viendo la verdad presente y llevando a la congregación a poner en práctica lo que nos enseña la verdad presente, para confirmarlos en la verdad presente. Esa verdad presente, ya hemos dicho, que tiene que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto no se puede dejar fuera. Y Dios le dijo a través del profeta Isaías al pueblo de Israel que a Cristo Él lo iba a dar por pacto a ellos y por luz a las naciones que somos nosotros. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando usted comienza a leer Jeremías 33, que dice, y este es el pacto que yo haré con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahí no menciona a nosotros los gentiles. Entonces, ¿cómo yo puedo estar tranquilo de que nosotros estamos incluidos en el nuevo pacto? Cuando usted lee Efesios capítulo 2, dice que cuando Cristo esté en la cruz, de ambos pueblos, de judíos y gentiles, ¿cuántos hizo?
un solo cuerpo. Para de ambos hacer un solo y nuevo hombre. Mire todo lo que hay ahí en el Cristo que está en la cruz, todo lo que hace. Efesios 2, Pablo dice que nosotros los gentiles estábamos en el mundo, ajenos de los pactos de Dios con Israel. No participábamos de las promesas. De la ciudadanía, menos todavía. Pero ahora con lo que Cristo hizo en la cruz, ahora Él de ambos pueblos nos unió, porque murió por ambos. No para hacer una nueva nación terrenal. No. Un solo y nuevo hombre. El apóstol Pedro es que dice, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿quién compone esa nación? Ahora la componen tanto judíos como gentiles. ¿Por qué? Porque en Cristo ni hay judíos, ni hay gentiles, ni hay bárbaros, ni hay escita, ni hay hombre, ni hay mujer. Porque Cristo es el todo en todo. Así es que ahora hay muchos que quieren llevarnos a las raíces hebreas. Están bailando y danzando, enseñando a danzar a muchos jóvenes. Hay un grupo grande a nivel mundial de danzarines. Pero Cristo lo que dijo es que Dios estaba buscando danzarines, fue, en Juan capítulo 4. Adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano, hay un evangelio pervertido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted comienza a recibir la verdad, pero no a mitad, la verdad completa, sin adulterar, lamentablemente, los que están viviendo en adulterio espiritual, con mezclas, tildan a uno de qué. Cuidado que este está en falsa doctrina. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le ha enseñado a los creyentes a vivir de las emociones, a vivir de lo que ven, a vivir de lo que sienten. De hecho, que hay cánticos que se cantan que están totalmente en contra de las enseñanzas bíblicas para la iglesia. Si el Espíritu de Dios no ha tocado tu alma hoy, yo te pregunto, hermano, ¿qué está pasando? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué disparate es ese? ¿Dónde la Biblia dice que esto es asunto de sentimiento, de sentir? La Biblia nos enseña que esto es asunto de creer. Y es creer no cualquier cosa. Es creerle a Dios. Y Dios nos está hablando en el Hijo. Ahora el Hijo nos está hablando a través de los apóstoles. Máxime en el apóstol Pablo a nosotros los gentiles. Hay otros grupos. Yo creía que la sociedad de caballeros se había acabado. No, todavía existen algunas congregaciones. Yo fui socio del Santo Nombre, eso era católico. Acá es Sociedad de Caballeros. El mismo pejo con diferentes collares. Las hijas de María era ya. Ahora es la Sociedad de Jóvenes. Las damas empoderadas. Imagínense que en el pueblo evangélico hay muchas mujeres que ya están empoderadas, que ellas son las que mandan en la casa. Y ahora con estas enseñanzas que están dando, que hacen concentraciones para empoderar a la mujer, le están dando más
Como le decía Elías a los falsos profetas, échenle más leña al fuego. Entonces no enseñan lo que es un matrimonio en el Señor. No lo enseñan. Y hasta en eso están fomentando la división. Entonces cuando usted se dedica a creerle a Dios y a desvestirse de lo que no es, claro, porque esto es serio. Jesucristo presentó la parábola de fiesta de boda, pero que cuando se estaba comenzando la celebración, vino el padre, que era el que le estaba haciendo la fiesta de boda al hijo, que esto es Dios, y cuando miró vio a uno que no estaba vestido de boda. Y le preguntó: ¿qué tú haces aquí sin estar vestido de boda? Él enmudeció, no le contestó, no pudo contestar nada. ¿Cuál fue la orden? En este caso es Dios. Llamó a su siervo y le dijo: átelo de pies y manos y échalo a las tinieblas de afuera, donde allí será el llanto y el crujir de dientes. En las bodas del Cordero, que habla Apocalipsis 19, no es para que nosotros nos vistamos como a nosotros nos da la gana. Y yo no estoy hablando de vestimenta esta física que cubre este cuerpo. Estoy hablando de lo que habla la Biblia, de una vestimenta espiritual. Y esa vestimenta espiritual ninguno de nosotros tiene permiso para inventarla. Esa vestimenta espiritual se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, que es en nosotros la esperanza de gloria. Porque ¿cuál es la meta, el propósito de Dios con los creyentes? Bueno, Romanos 8, 29 dice que es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cuando estamos dándole gracias a Dios por lo que se nos está revelando, pues tenemos que irnos desvistiendo a la misma vez de las cosas que no son, sacándolas de nuestra mente, de nuestro sistema, de nuestra práctica, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como dice Efesios 4, y comenzar a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la santidad de la verdad. La verdad no puede tener mezcla, es santa. Tiene que ser apartada de toda mentira, de de algo que se parezca a la verdad, no tampoco. La verdad es la verdad absoluta. Y nosotros tenemos que vestirnos de esa verdad. Y es creada según Dios, en la santidad y la verdad de la verdad. Santidad de la verdad. Mire si esto es serio. Entonces, cuando uno comienza a ver esto, la historia vuelve y se repite. Cuando usted comienza a hablar de Cristo, del nuevo pacto, que tiene que ver con Cristo, con la voluntad de Dios, ¿qué es lo que pasa? La historia se repite. Mira lo que dice Números 21 y del verso 4 en adelante. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y ese maná que Dios le daba en el desierto, que los sustentaba, estaban saludables. Llegó un momento que dijeron, aquí estamos comiendo todos los días lo mismo. Ya esto nos tiene fastidiado, esto fastidia. ¿Ah? Cuando uno comienza a ministrar la verdad y hablar de Cristo, todo lo que es Cristo, va a llegar un momento que hay creyentes que van a decir, bueno, aquí no se hace nada más. Aquí no hay nada más, nada más que Cristo y Cristo y Cristo. Aquí no se canta, aquí no se danza, aquí no hay músicos, aquí no se brinca, aquí no se corre, aquí no se grita. ¿Dónde están los dones? Ya estamos cansados de esto, de lo mismo. La historia se repite, aunque no lo digan con su boquita de comer. Las actitudes de muchos lo dicen. Es que yo espero que los que estamos reunidos aquí, los que nos están escuchando y viendo por el video, nos digan un día, oye, pero ustedes no tienen ya nada más que hablar. ¿Ah? Porque esto no es del que comienza, este es del que comienza, persevera y termina en Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué le pasó a ellos? Por esa desobediencia y esa queja. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y vivía. Esa serpiente que Moisés levantó en un asta de bronce. ¿Por qué de bronce? ¿Por qué de bronce? Cuando usted estudia la desobediencia de Coré y su séquito, que Dios abrió la tierra y se los tragó vivos, y Dios envió fuego, y lo único que se pudo salvar en ese fuego era unos incensarios de bronce. Y Moisés mandó al sacerdote Eleazar a que los cogiera y los sacara. O sea, el bronce es un material que es resistente al fuego. Y esa serpiente, ¿de quién era tipo? En tipología bíblica. Bueno, Juan capítulo 3 y verso 14. Jesucristo dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Aquella serpiente que Moisés levantó de bronce tenía la imagen de una serpiente, pero no tenía el veneno que tenían la serpiente, que es el pecado. Jesucristo fue levantado en la cruz sin pecado, pero Él cargó el pecado de todos nosotros. Y fue el único que pudo resistir esas 6 horas de prueba, más lo que había sufrido antes de ir a la cruz. Fue Jesús el único que pudo resistir esa prueba tan difícil, tan dolorosa, que Él pasó en obediencia al Padre y lo hizo por amor a nosotros.
Ya eso es un acto consumado. Ahora, el que quiera comenzar a recibir de los beneficios de la muerte y resurrección de Jesucristo, hay que llevarlo a que comience ¿por dónde? Por el Calvario. Tenemos que aprender, tenemos que ministrarle a una vida que no se ha convertido. Tenemos que saber ministrar el Evangelio desde el Calvario. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué Cristo murió? ¿Ah? No es, tú tienes problemas con el matrimonio, muchachos, ven a Cristo, que Cristo te quita los problemas. Y cuando usted lee a Cristo y a los apóstoles, lo que nos están diciendo es que el que venga a Cristo va a tener problemas. Es que se los va a quitar. No es que Él te va a dar un carro nuevo, es que mire lo que hay en tu corazón. Que mires a ver qué es lo más que tú amas, si amas a Dios o amas a las posesiones que tienes. Como le dijo él a Abraham, sacrifícame a tu único hijo, a quien tú amas. Quiere decir que Abraham llegó un momento en que dejó de amar más a Dios porque estaba amando al hijo de la promesa, que es Isaac. Por eso Jesús apela al amor. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y no crea que usted puede amar a Dios con el amor propio. Ese es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Es el amor de Dios que, como dice Romanos 5, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero ese amor hay que cultivarlo. Juan capítulo 13, verso 34. Jesús diciendo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, pero no como a ti te da la gana amar. Él puso el ejemplo y dijo: como yo los he amado a ustedes. Por eso es que Juan en su primera epístola dice que el hermano que dice que ama a Dios lo va a demostrar como amando a su hermano. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve al hermano pasar necesidad y cierra su corazón contra él, Juan lo llama un homicida. Dice: ¿cómo va a estar el amor de Dios en ti? Si tú no puedes amar a tu hermano a quien tú estás viendo, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Entonces hoy en las congregaciones lo que hay es dame, no toma. Eso no se ve. Es todo, hay que llevar. Y muchos programas que usted ve en televisión de congregaciones, lo primero que presentan a la parte de abajo de la pantalla es en qué forma usted puede aportar. Las formas en que usted puede aportar. Ese pseudopastor que yo le mencioné al final, uno de los comentarios que él hace de Cristo es: mire, si Cristo hubiese venido en este tiempo donde está la tecnología tan adelantada, Cristo no hubiese entrado a Jerusalén en un burro, había entrado en un Rolls Royce, una limusina. Entonces la gente, esto es lógica, ¿no? Lógica humana, y lo que se está ministrando es un humanismo. Aunque no lo dicen en estas mismas palabras que yo voy a decir, en la práctica es lo que quieren decir muchos pastores y evangélicos, y muchos le creen. El Señor dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no aparece en la Biblia.
¿Ah? Pero ya eso es un ideal, se ha convertido en un ideal, en una mentira que muchos la han recibido y lo creen. Y lo pasan para adelante sin pensar. ¿Entiendes? Y por eso es que hoy muchos que están congregándose creen que para ser salvos tienen que hacer algo. O sea, una ayudita a lo que Cristo hizo. Entonces, están confundiendo las obras que nosotros estamos llamados a hacer, pero no para ser salvos, sino como resultado de que ya tenemos la salvación. Yo no predico esta palabra para ser salvo. Yo estoy ministrando esta palabra porque ya soy salvo en Cristo Jesús. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero entonces tenemos que buscar en la Biblia, como hijos del reino que somos, cuáles son nuestras responsabilidades. Pero no para ser salvos. Amén. Y que la paz de Dios sea con todos. Amén. Y con aquellos que están sintonizados, los que se van a sintonizar luego, un abrazo a la distancia y que la paz de Dios sea con todos. Amén.